Bueno, vamos a dar comienzo al taller, pero antes quiero invitarlos a que vean este corto video de la cantante colombiana Marta Gómez de la canción que se llama Para la Guerra Nada. Cuánta creatividad desperdiciada hay en una guerra. Cuántos cerebros trabajan sin descanso para inventarse un instrumento que sea más veloz o más eficaz o más potente. Cuán distinto sería el mundo si solo se usara nuestra imaginación para crear cosas que nos hicieran felices. Bueno, comencé este taller con esta introducción de la creatividad y de cómo la estamos utilizando hoy en día. Y ya van a entender por qué. Les quiero contar que había una vez una clase donde los estudiantes acudían únicamente por la nota y no porque en verdad querían aprender. Era una situación difícil, pero en el café o en la cafetería, no sé cómo le digan ustedes, la maestra percató que no era la única a la que le pasaba eso, aunque sí era la única a la que le preocupaba, puesto que de esta manera para todos los maestros era mucho más fácil orientar los cursos. El problema aumentaba cuando, además de la evidente desmotivación de los estudiantes, en el salón solo existían los celulares. Todo el tiempo los alumnos estaban jugando. La maestra inventó una dinámica para recoger los celulares a la entrada de la clase, pero de nada sirvió porque otros distractores se inventaban para resistir las largas horas de clase aburridas y sin relación con el contexto. Acudiendo al refrán que dice, si no puedes con el enemigo, únete a él, la maestra ajustó su clase así. Asignó 10 puntos a los 3 primeros estudiantes que llegaron a la clase. Organizó la clase en 3 equipos y otorgaría 50 puntos al equipo que al finalizar entregara mayor número de ejercicios resueltos. Y finalmente diseñó talleres colaborativos, los cuales además de dar 20 puntos al mejor equipo, le quitarían 10 a los demás. El último día la maestra tenía un curso completo con estudiantes felices y con disposición para competir por lograr la mejor puntuación. Lo que la maestra hizo se llama gamificación y es de lo que vamos a hablar hoy. Porque aprender sí es un juego. Veamos una definición de gamificación. Es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos del ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Pero si analizamos la situación o el caso que acabamos de estudiar con la maestra, vamos a ver que los elementos que dan origen a la gamificación son dos muy importantes, la creatividad y la motivación. ¿La creatividad de quién? De la maestra, que en este caso se ideó diferentes estrategias para poder llamar la atención de los estudiantes. Y la motivación de los estudiantes, que en un principio no era motivación, sino desmotivación. La motivación, según Álvarez, la maestra española, nos dice que se divide en dos, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Además, en los estudios de creatividad reconocen la motivación como el principal elemento para la generación de creatividad y para el aprendizaje. Veamos la definición que hace Álvarez a la motivación extrínseca. Es aquella que hace referencia a incentivos que provienen de afuera. Y la motivación intrínseca se alimenta de los incentivos que radican en la propia tarea, en el grado de dificultad, en el reto. Esta es la motivación que utilizamos en la gamificación. Pero veamos también qué es la creatividad. Reconozcamos la creatividad. La creatividad no es una tarea fácil de definir. Incluso hay varios autores
los que hemos tenido la oportunidad de estudiar para poder lograr una definición verdadera de creatividad. Y se los quiero recomendar a ustedes. Está, por ejemplo, el maestro Robert Stenberg, obviamente Howard Gardner, Teresa Mavilé, la doctora Teresa Huidobro, el profesor Mihaly y Saturnino de la Torre. Son los principales autores que han estudiado la creatividad. Para este trabajo me he centrado en la tesis doctoral de la doctora Teresa Huidobro, quien hace una definición de la creatividad basada en 24 autores seleccionados. Para eso ella recopila 116 obras y un rango de tiempo de 97 años, utilizando 24 autores. Y ella define la creatividad como, inicialmente como un elemento que no se puede definir de forma única, sino que se debe adaptar al elemento creativo, es decir, a la persona, al producto, al contexto o al proceso. En nuestras aulas nosotros encontramos productos, procesos y contextos a los que podemos aplicarles la creatividad. Por ejemplo, el mobiliario, el currículo, la didáctica, los estudiantes, los docentes y los ambientes. Ahora tendríamos que ver cómo o cuál de estos componentes serían los adecuados para la gamificación. Nosotros, en la experiencia que les voy a contar, hemos trabajado al maestro como sujeto creativo y por eso nos hemos apoyado en ese sujeto que es el líder de la clase. Y por eso vamos a reconocer la definición que hace Teresa Huidobro de persona creativa. La persona creativa es aquella que tiene una serie de rasgos de personalidad que se podrían clasificar en intelectuales, no intelectuales, de personalidad no intelectuales y motivacionales. Veamos. Los intelectuales son los relacionados con el estudio y la reflexión crítica. Los no intelectuales de personalidad son los que vienen en las características genéticas, físicas y sociales. Y los no intelectuales motivacionales son los relacionados con las preferencias, los intereses y los valores. Vamos a trabajar con personas creativas, con maestros y estudiantes. Veamos algunos ejemplos de gamificación antes de adentrarnos en la experiencia que les voy a contar. Como vemos acá, es un ejercicio de gamificación en donde se espera que las personas se capaciten o se formen en la clasificación de los residuos sólidos, de las basuras.
Pero veamos algunos elementos que encontramos acá. Es decir, veamos, por ejemplo, los comportamientos de las personas, la curiosidad. Recordemos la presentación del bote de basura o de la caneca de basura, que es una presentación de un juego, es una simulación de un arcade, donde tiene una puntuación y entonces estos son elementos que le están generando al sujeto un nivel de motivación no solo extrínseca, sino también intrínseca, porque le está induciendo al reto, a la competencia, a ganar más puntos. Y es importante también ver cómo también ganan atención. Veamos otro ejemplo que les tengo acá también muy interesante, pero les pido que estén pendientes de el papel de la persona, de los sujetos en estos proyectos. Nosotros trabajamos con proyectos en lengua y estamos trabajando sobre el libro de Platero y yo. Y entonces, al final de cada lectura del libro, donde ya se ha trabajado todos los objetivos que queríamos, pues se hace un juego dependiendo de lo que hayamos visto. En este caso hemos hecho un juego de pistas, de pruebas, que tienen que seguir un circuito parecido al camino por donde iba Platero. Viene a ser un poco el resumen de toda la programación que hemos hecho del libro de Juan Ramón Jiménez, y el juego se llamaba Platero y tú, para implicarnos un poco más. Hemos construido este juego para la asignatura de química, que trata sobre formulación, en el cual tenemos todos los elementos de la tabla periódica y hemos de coger 7 fichas. Entonces, una vez tenemos estas 7 fichas, hemos de intentar combinar los máximos elementos posibles. Una vez ya las tenemos combinadas, las meteríamos en el tablero de juego y las clasificaríamos según lo que son. Y una vez ya tenemos estas combinaciones de elementos, hemos de tratar de quedarnos sin fichas. Y una vez nos quedamos sin fichas, ganaríamos este juego. In Teaching de lengua nos hemos propuesto hacer la ortografía gamificada. Por eso hemos generado un mundo basándonos en los personajes de Super Mario y Sonic. Si por ejemplo vamos a la puerta 2, al mundo 2, cada mundo tiene 3 misiones. Por ejemplo, primero tendríamos que hacer el 1. Seguimos las monedas y vamos al primero. Y aquí veis que tenemos unos ejercicios, tenemos 4. Estas actividades no dejan de ser cuestionarios en los cuales incitamos al alumno a trabajar su memoria visual. El Tour de la sintaxis es un Game for Learning que tiene por objetivo convertir el aprendizaje de la sintaxis en cuarto de la ESO en un auténtico Tour de Francia. Los alumnos se dividen en distintos equipos, que serían los equipos que participan en el Tour, siempre con un líder, que sería el que opta a ganar el Tour de Francia, y tiene que ir superando las distintas etapas o puertos de montaña, la de Duez, el puerto de Maguelén, hasta ir adquiriendo varios conocimientos que les permiten superar cada una de esas etapas o puertos de montaña, que coinciden justamente con los hitos fundamentales de la sintaxis. Este trimestre en religión nos han puesto en grupos de 3, entonces tenemos los pueblos importantes en que vivió Jesús. Verde es fácil, amarillo es normal y rojo es más difícil, pero no, en religión no se refiere a dificultad, se refiere más a tiempo y a dedicación. Entonces el proyecto va con unas ganancias. Si lo he trabajado, pues me lo indica y me suma dracmas, que son, digamos, la unidad de moneda. Trabajamos las mates de una manera completamente diferente. Existen un juego llamado World of Maths. Hay 5 templos. En cada templo hay unas misiones. Y cada misión trata de uno o 2 temas. Y bueno, se trata de ir consiguiendo puntos de experiencia y puntos de acción con los que cada personaje del grupo de 4 personas podrá tirar diferentes poderes. Cada personaje pues tiene la vida
y pues también tener la barra de experiencia que va subiendo de repente de las misiones que vas haciendo. Cuando consigues las 3 misiones, pues vas subiendo un nivel y así podrás tener más poderes y podrás mejorar tu personaje. La vida se pierde pues llevándote mal en clase, no haciendo los deberes y cosas negativas, y recuperas pues colaborando cuando, por ejemplo, el profesor está enseñando y tú colaboras y ayudas. Un juego que se llama Clash of Maths para la asignatura de matemáticas, donde nuestro objetivo es repasar todo el temario de matemáticas de primero en el curso de segundo, ya que cada tema que vamos haciendo lo vamos incluyendo en este tablero con preguntas y más juegos. Bueno, nosotros hemos pensado que es una buena idea hacer el juego de una forma divertida para que resulte entretenido jugarlo y no se haga cansado. Es por eso que nuestra idea de juego es un tablero para 4 jugadores en el que cada jugador tiene su propia aldea. La idea es conquistar la aldea del otro hasta que ya no hayan más aldeas sobre el tablero, ¿no? Es decir, hasta que tú seas el dueño del tablero. En cada aldea hay varios edificios, ¿no? Cada edificio tiene una tarea concreta. Las granjas son las productoras de ejercicios, ¿no? Y cada jugador, el objetivo es que tiene que ir resolviendo ejercicios para así conseguir puntos, ¿no? Esos puntos entrenan soldados, con los que después puede atacar a otros jugadores, ¿no? La base del juego, para que el juego funcione, se trata de resolver ejercicios. Bueno, ¿cómo les parece? Quiero que guarden para la sesión de preguntas, más que preguntas, bueno, preguntas también, pero quiero que me cuenten cómo es esto en México, no lo conozco. ¿Ustedes han tenido experiencias parecidas, similares? ¿Se dieron cuenta que todos están felices, entusiasmados, inquietos, curiosos por la tarea o los retos que tienen que superar? Vamos a hablar de esto en la sesión de preguntas. Por ahora continuemos. Quiero contarles de mi experiencia acá en Colombia, en un departamento o estado que se llama Boyacá, en donde yo trabajo. Yo he desarrollado una experiencia que se llama creatividad de mente. Bueno, esta soy yo en una de las experiencias de exposición que hemos hecho con los videojuegos que desarrollamos con mis estudiantes. Yo dicto clases, oriento clases en una especialidad en informática para la docencia y trabajamos, les apoyo el trabajo de grado en donde ellos en este momento hacen videojuegos para enseñar. Como les dije, mi experiencia se llama Creatividad de Mente y es un proyecto que lo tengo hace más o menos 3 años, desde el 2017. En esta especialidad acuden docentes, maestros de diferentes áreas, de inglés, de matemáticas, de ciencias naturales. Ellos hacen esta especialización para adquirir competencias informáticas y pues hacer que su clase pues sea mucho mejor. ¿Qué es lo que hemos hecho con estos estudiantes? Primero quiero contarles que el estado donde yo, o el departamento donde yo vivo, donde yo trabajo, es bastante rural, es decir, hay mucha comunidad de campesinos, agricultores y por tanto las instituciones educativas o los colegios donde se aplican los videojuegos pues es de niños digamos con estas mismas características. Los videojuegos, pues bueno, son videojuegos, es decir, digitales, pero en algunas ocasiones también hacemos juegos analógicos o análogos que también son bastante interesantes o complementarios en algunos casos de los ejercicios digitales que nosotros hacemos. Pero antes de seguirles contando, quiero decirles por qué elegí el videojuego como una herramienta para enseñar. Y es porque, sin ir más lejos en la teoría, lo que nosotros ganamos cuando gamificamos son infinitas cosas. Acá les traje algunas. Por ejemplo, hacemos que los estudiantes ganen atención, ganen curiosidad, ganen capacidad de persuasión, sientan la satisfacción de aprender, se diviertan, sean más tolerantes, sean más colaborativos, desarrollen capacidades para solucionar problemas, además desarrollan capacidad para reutilizar los conocimientos que han adquirido anteriormente, son mucho más sensibles
valoran muchísimo la estética y esto es muy bueno cuando ellos empiezan a juzgar el videojuego y empiezan a decir, no, yo hubiera querido otra música, otro color, otro personaje. Empiezan ellos a argumentar y a reflexionar alrededor en este caso el videojuego, pero son herramientas que adquieren para muchas otras asignaturas o materias o simplemente para la vida. Los permite experimentar. Experimentar es un elemento que vamos a ver ahora, que es uno de los elementos más importantes del videojuego, los vuelve también más flexibles. Nosotros hemos diseñado una ruta para la gamificación en la clase. La ruta está basada en estos 5 pasos. El primero es establecer los objetivos de aprendizaje. El segundo es identificar los componentes del juego. El tercero es elegir la herramienta o tecnología que vamos a utilizar. El cuarto es construir el videojuego y por último, divertirse y enseñar. Primero, establecer los objetivos del aprendizaje. En una de las charlas un maestro me decía pues que qué pensaba yo de que ahora todas las clases tendrían que ser con juego y pues casi que me dijo que los maestros tendríamos que ponernos un ping-pong en la nariz para poder hacer que los estudiantes aprendan. Efectivamente, el maestro que me hizo esa pregunta era de una asignatura de cálculo diferencial bastante, digamos que bastante rigurosa. Y pues efectivamente todas las clases no son para gamificar, no son para volverlas juegos. Es por eso que nosotros debemos identificar de nuestra clase qué queremos gamificar, qué es coherente que tenga gamificación y qué no. Y no toda la clase puede ser gamificada, es decir, yo puedo dividir mi clase y una partecita la voy a hacer con juegos, otra la voy a hacer con talleres, otras la puedo hacer con clase normal. Y es decir, no todo es juego en la clase. En algunos casos, porque hay otras materias, otros profesores en las que sí toda la clase les va a favorecer que sea en juego. Eso depende de quién, de cada profesor. Establecer los objetivos, qué quiero que mi estudiante aprenda. ¿Qué del juego le va a servir para los objetivos de aprendizaje que yo tengo planteados en esta clase? Luego de establecer los objetivos de aprendizaje, vamos a identificar los componentes del juego. Bueno, ¿por qué? Porque todos los juegos no van a tener los mismos componentes. Tú puedes hacer un juego muy sencillo en donde solamente es una competencia, salida y llegada y ya terminas el juego. O también puedes diseñar un juego mucho más complejo o con muchos más componentes como estos. Nosotros, en la experiencia que hemos hecho, siempre hemos tratado de tener claridad con los personajes del juego, los premios, el paso a paso, la narrativa y los niveles. Veamos, los personajes para nosotros son muy importantes. Hemos visto en las experiencias que hemos tenido cuando validamos los videojuegos en los colegios que los chicos se identifican mucho más con el juego o con el tema si hablamos de un personaje mítico, digamos, de un personaje que tiene superpoderes, de un personaje que viene de las historias y no con la imagen que tienen de ellos mismos. Esto nos ha ayudado y nos hemos dado cuenta que desbloquea mentalmente al estudiante. Es decir, cuando tú estás aprendiendo fraccionarios y sientes que tú no puedes, si lo hace un superhéroe que lo está haciendo por ti, pues digamos que ese bloqueo que tú tenías para comprender lo que estaba pasando, pues desaparece porque ya lo está haciendo otro personaje que no eres tú. Entonces, elegir el personaje es muy importante. No te dejes llevar por el personaje que a ti como maestro te gusta, sino que le vas a estar preguntando a los estudiantes quién está de moda, cuál es la serie de televisión que más ven, y de ahí tú vas a sacar las ideas para el personaje adecuado que te va a estar acompañando en el videojuego. Es muy importante los premios. Muchas veces los premios no son tangibles, muchas veces no, todas las veces los premios no son tangibles. Tú les vas a dar a los estudiantes, vimos ahorita en el video que les daban
dracmas, les vas a dar tokens, les vas a dar dinero. Y en la mente del jugador está la cantidad de premios que has ganado. Es muy difícil que se enreden o se compliquen en pensar cómo pueden cambiar esa cantidad de dinero. Lo único que quieren es el reconocimiento de cuánto dinero más o menos tienes con relación al compañero que está al lado o al compañero que también está jugando. Pero es muy importante que desde el comienzo el jugador tenga claridad qué va a ganar si logra superar todos los niveles. Otro elemento muy importante es tener claridad del paso a paso desde un comienzo, es decir, debe haber una diapositiva o una presentación de instrucciones en donde le va a decir, mire, señor jugador, usted va a comenzar el juego en esta parte, acá usted va a tener 0 tokens de premio y de acá en adelante usted cada vez que avance un nivel y logre responder tales preguntas o logre realizar tales actividades, usted va a ganar 100, 200, 1000, 1.000.000 de monedas que le van a servir para lograr ganar el juego. Otro elemento bastante importante, y lo hemos notado en la actividad que hacemos, es la narrativa. La narrativa es poderle decir al jugador que cuando usted empieza el juego, no está en su mundo actual, sino que se va a transportar a un mundo ideal, a un mundo donde tiene que rescatar a una princesa o a un mundo donde va a evitar que los alienígenas invadan la Tierra. Y esa narrativa, igual que los personajes, va a hacer que nuestro jugador se desbloquee mentalmente y pueda avanzar en el desarrollo del juego. Hay otro tema importante con la narrativa y los personajes y es el hecho de hacer que nuestros usuarios nos elijan. Obviamente, si tenemos una narrativa pertinente, actual, al público que deseamos aplicar el videojuego, pues va a ser que ellos opten por nuestro videojuego y no opten por el videojuego de una empresa o un videojuego que sea únicamente para diversión y no tenga nada de aprendizaje o nada de enseñanza. Entonces la narrativa y los personajes son fundamentales para hacer que nos elijan y ellos prefieran los juegos para aprender que los juegos de simplemente diversión. Y otro elemento muy importante dentro del juego es los niveles, el grado de dificultad. Esto tiene que ver directamente con la motivación. Si tú tienes un videojuego completamente plano, en donde todo el tiempo la dificultad va a ser la misma, pues simplemente el jugador va a desarrollar una habilidad rápida para terminarlo y se va a ir y no va a querer volver a jugar con nosotros. Mientras que si tú elevas el nivel de dificultad, el grado de dificultad, cuando el estudiante esté en el siguiente nivel, siempre va a querer uno superior. Y eso va a hacer que nuestro usuario, nuestro gamer, se quede con nosotros, quiera aprender mucho más y logre la meta que se haya propuesto en la narrativa, conseguir el tesoro, salvar a la princesa. Es una cuestión psicológica, la necesidad de competir y la necesidad de tener la aprobación social es lo que hace que el gamer permanezca en el juego y siga avanzando en los niveles. Pero nosotros tenemos en la gamificación unos componentes protagonistas. Son los problemas, el perdedor y el error. Si hubiéramos empezado por acá, por presentar estos componentes, pues digamos que no es nada bonito o nada llamativo que nos empiecen a decir, vamos a hacer una herramienta digital para los estudiantes aprendan basada en problemas, errores y perdedores. Eso no suena bien, ¿verdad? Pero resulta que en los juegos, en cualquier juego, en el juego que ustedes hagan, el error y perder es lo que te hace reflexionar y analizar cómo a la siguiente vez puedo ganar. Entonces, si utilizamos esa misma estrategia en el aprendizaje, nunca vamos a tener verdaderos perdedores, ni nunca vamos a fracasar enseñando a partir del error. Cuando el estudiante se retira y reflexiona acerca de por qué
cometí ese error? ¿Por qué no sabía esa pregunta? Porque en ese momento es cuando el cerebro realmente construye las estructuras necesarias para que el aprendizaje sea un aprendizaje de largo plazo. Y los problemas, pues, van a ser la estrategia, diría Piaget, del desequilibrio cognitivo que va a hacer que el estudiante quiera lograr ese equilibrio y aprender realmente. Entonces, estos componentes son los que no pueden faltar en la gamificación, pero mejor aún, no pueden faltar en el diseño de realimentación. Tú puedes pensar en un premio maravilloso, en unos tokens, en una narrativa maravillosa, pero acá tú tienes que pensar muy bien si el estudiante fracasa, si el estudiante pierde, si comete errores, ¿qué vas a hacer dentro del juego? ¿Cómo le vas a obligar a que reflexione, a que argumente, a que analice y a que lo vuelva a intentar? Esto es muy importante para que el aprendizaje sea más efectivo. Bueno, y viene la siguiente parte, que ya es una parte más técnica. En la especialidad donde trabajo, nadie sabe de programación. O sea, ya son maestros de inglés, maestros de ciencias, maestros de matemáticas, pero no son maestros en informática o en ingeniería de sistemas. Y digamos que esto lo hace mucho más interesante, porque la verdad pienso que si lo hiciera un ingeniero de sistemas, de pronto valorar la realimentación y la parte pedagógica pues no tendría sentido. Entonces, bueno, esta aclaración la hago para que entiendan todos que cuando empiezan a hacer los videojuegos están en cero. Y por eso debemos elegir una herramienta que no requiera mayor programación. Obviamente en la web nos ofrecen varias herramientas. Está, por ejemplo, Entidad 3D, Flixel.org, Stencil, Arcade Game Studio, GDevelop o Scratch. El Scratch lo conocemos desde las primarias. Acá también. Acá en Colombia también lo enseñamos en las primarias. Y es bastante interesante. Pero nosotros elegimos GameMaker. Recomendadísimo. Es un programa muy fácil, viene en cantidad de plantillas, tú puedes descargar personajes y es gratis, lo puedes utilizar fácilmente. Les voy a decir cómo se usa. Primero lo descarga la versión 8.0, descomprimes la carpeta y cuando das clic derecho en extraer ficheros aparecerá esta pantalla. Se demora unos minutos y aparece este mensaje y luego, cuando termine de descomprimir, debes crear una carpeta para reunir todas las otras que ha descargado el programa. Luego le das clic en GameMaker, en el loguito, en el piñoncito que acá ves y te aparece de una vez el área de trabajo. Este es el área de trabajo de GameMaker. Pero calma, si he dicho muy rápido estas instrucciones, no se preocupen porque les voy a dejar un video tutorial, a recomendar un video tutorial que no es mío. Y también les dejo este link en donde pueden descargar editables para que ustedes practiquen en sus casas. La siguiente etapa es construir el videojuego. Les voy a mostrar, por ejemplo, este fue un videojuego que hizo una estudiante en estos días. La estudiante lo que quería era enseñarles, esta es la presentación de GameMaker, y la estudiante lo que quería era enseñarles desarrollar el pensamiento geométrico espacial. Entonces ella les está dando unas marcas para que el estudiante pueda con esa marca que se la va a ganar ir y proyectarlo en la cámara para que en la cámara no sino en la tablet o en el celular para que ahí vea cuál figura ha ganado. Entonces se puede ganar un cono, un cilindro y ese cono o ese cilindro lo van a ver en realidad aumentada. Entonces digamos que ella acá mezcló GameMaker y realidad aumentada para poder hacer un videojuego desde diferentes perspectivas, ¿sí? Entonces acá el juego lo que está haciendo es que gana en marcas, ¿sí? Marcas que las va a cambiar y bueno, va a poder ver las imágenes en 3D a través de realidad aumentada.
Por último, ¿qué queda? Divertirse y enseñar. Los límites están en la imaginación, en la creatividad. Recuerdo, por ejemplo, un caso en Medellín de un profesor en donde él utilizó la gamificación para enseñarles fraccionarios, pero no les hizo un videojuego, les enseñó a trabajar Game Maker. ¿Y qué era lo que hacía? Lo que hacía era que a las clases los chicos debían traer retos que en Game Maker nadie pudiera superar. Entonces para los chicos se volvía un reto cada vez más alto porque siempre encontraban el fraccionario más difícil que el anterior para que resolviéndolo le permitiera pasar a un nivel mucho más alto. Fue una actividad bastante interesante y que me orientó en este trabajo que yo hice acá. Bueno, entonces ahora que empiece el juego, los invito a que, diríamos acá en Colombia, cacharreen en la casa, exploren y no se queden con la duda, inténtenlo, que es bastante divertido y podemos sacar muchos proyectos. Conectémonos, sigamos hablando, hagamos redes, acá están mis datos. Gracias y un fuerte abrazo para todos en Hidalgo.